¿Qué tal, amigos de Nación Deportes? Qué gusto de saludarlos y hoy me encuentro de lujo con una entrevista formidable con el gran Capi Joaquín Beltrán. Muchas gracias por venir a Nación Deportes. Hola Fran, ¿cómo estás? Un placer acompañarte, gracias por la invitación y listo, aquí para platicar de lo que nos gusta. Claro, de lo que nos apasiona, que es el fútbol, el deporte. Joaquín, ¿de dónde nace ese amor por el fútbol y pues cómo fueron tus inicios aquí en este deporte? Pues bueno, empecé muy chico, ¿no? Mis padres ambos son egresados de la UNAM, ¿no? Ahí estudiaron, ahí después se titularon y los dos también fueron catedráticos. Mi mamá un lapso muy corto, mi papá toda la vida, y tenían la posibilidad de que sus hijos entraran a la escuela de fútbol de Pumitas, ¿no? Y entonces yo desde los 4 años pues tengo memoria de estar en Pumitas jugando fútbol. Evidentemente a los 4 años no tienes conocimiento del tema táctico y todo eso, pero pues ahí vas corriendo atrás de la pelota. Y así empecé, ¿no? Conforme fui creciendo, empecé a entenderle un poco más al juego, empecé a ver de lo que se trataba, crecí muy rápido, entonces me hicieron central, luego esa tendencia que había que el más alto tenía que ser central, y a partir de ahí, Fran, ¿no? Pues toda la vida vinculado de alguna manera al fútbol. Y llegar a primera división, porque tengo entendido que primero llegas a segunda división, en esa época todavía se daba mucho de que estando en segunda, pues ya podías dar el salto a primera. ¿Cómo fue esa primera etapa con Pumas? Porque pues evidentemente en esa época no estaba tan enganchada la afición con el equipo, luchaban más por no descender que por los campeonatos. ¿Cómo fue esa primera etapa con el conjunto universitario? Pues fue especial, Fran. Digo, yo termino mi etapa en Pumitas hasta a los 15 años. Después la UNAM tiene 2 equipos que la representan, ¿no? El Club Universidad, las fuerzas básicas y todo, y el representativo de la UNAM, que ese depende directamente de la universidad en sí, ¿no? Y yo jugué en ese equipo. Jugábamos el mismo torneo, jugábamos contra las Fuerzas Básicas de América, de Cruz Azul, con el mismo Club Universidad, ahí estaba el clásico. Y bueno, termina la etapa del representativo, digamos que me alejo un año un poquito del fútbol organizado para terminar la preparatoria, que era un requisito en mi casa, ¿no? Y aparte yo estaba convencido de ello. Y después hago una prueba, ¿no? Para entrar a Pumas como cualquier jugador que tiene esa ilusión. Y me quedo, después de un rato de estar a prueba, me invitan a ser registrado en el equipo de segunda división. Como bien lo decías, lo dirigí en ese momento Juan José Muñante, la Cobra, que en paz descanse. Y había un vínculo muy, muy cercano entre la segunda y la primera. Entrenábamos en canchas contiguas, ¿no? La primera en el campo 2, nosotros un poquito más abajo en la cancha 5. Y de repente empezaban, cuando el entrenador del primer equipo necesitaba algún jugador que le complementara algún trabajo, pues simplemente lo mandaban llamar, ¿no? De segunda división. Entonces así empecé, ¿no? Me tocó, después de que ya me registraron, que fue una emoción grandísima, porque pues mi ilusión era ser jugador de Pumas. Pues de repente un día me tocó, ¿no? Y necesitamos un central para complementar un trabajo de táctica fija. Y bueno, subí, entrené. Le gustó mucho a Luis Flores, que en ese momento era el entrenador del equipo, y empecé a subir y a bajar constantemente hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué, Joaquín? Ya te quedas aquí con nosotros, ya no vuelves a bajar a segunda división. Y como bien dices, ¿no? Los finales de los 90s fueron torneos complicados para el club, torneos donde estábamos más cerca de zona de descenso, cosa que era increíble para un club de la trascendencia de Pumas. Inclusive te acordarás, hacia el final de los 90s hubo una huelga muy importante en la UNAM de casi 10 meses, entonces ni siquiera podíamos jugar en el Estadio Olímpico, tuvimos que ir a jugar a Querétaro como locales durante esos 10 meses. En fin, ¿no? Fueron tiempos complicados que creo que a todos los que estuvimos viviéndolos de alguna manera nos fortalecieron, y en lo personal pues a mí me ayudaron a crecer, ¿no? De las cosas complicadas uno aprende, madura, y después vinieron buenos momentos. Y como bien dices, o sea, después vienen tremendos momentos y vamos a platicar de ello. El primer bicampeón del fútbol mexicano, Pumas, en esa época, dirigidos por Hugo Sánchez, con Arturo Elías Ayub, con el señor Padilla, con el rector de la UNAM. Hicieron un equipo espectacular, ¿no? ¿Cómo fue esa época dorada con los Pumas? La verdad es que, Fran, fue un proceso, ¿no? O sea, evidentemente en la mente de todos está el 2004 como el año importante, pero me parece que para nosotros fue el año donde culminamos un proceso muy interesante, ¿no? Decías nombres importantísimos, ¿no? El principal artífice, me parece que en la mente de todo esto fue el rector, Juan Ramón de la Fuente. Él fue el que invitó a Arturo Elías Ayub a ser el presidente del patronato en ese momento. Aarón Padilla, que en paz descanse, venía trabajando ya como vicepresidente deportivo, alguien muy querido y que conocía muy bien al club.
y entre Arturo y Aarón le dan una segunda oportunidad a Hugo, ¿no? Porque Hugo había tenido una oportunidad entre 99 y 2000 que no concluyó. Por ahí calificamos a una liguilla, pero digamos que los resultados no fueron tan buenos como en esta segunda etapa, ¿no? Le dan esta segunda etapa a Hugo. Yo a Hugo lo veo llegar más maduro, con un cuerpo técnico muy bien armado, con las metas muy claras, como siempre ha sido Hugo, y el proceso empieza desde ese 2001, donde regresa, ¿no? Empieza a hacer muy pocos cambios de un torneo a otro. O sea, realmente salíamos 2 jugadores, llegaban 2 jugadores, la base era de canteranos, o sea, el 70% éramos jugadores que habíamos salido del club, y de repente salían algunos y bueno, Ailton y Leandro ya estaban de la época anterior, pero después se incorporó Kikín, se incorporó Íñiguez, ¿no? Gente que no fue formada en el club, pero que se puso la camiseta y entendió perfecto. Por ahí después llegó Botero, si no mal recuerdo, después llegó Darío, y el último que se incorpora al equipo es bueno, por ahí del Olmo también para complementar la media cancha, y el último que se incorpora es Bruno, ¿no? Marioni. Del 2001 al 2004 jugamos Libertadores, calificamos casi a todas las liguillas, el equipo cada vez se veía más maduro. Y lo que te decía, ¿no? El 2004 me parece que es el año donde culmina todo este proceso que veníamos trabajando, y bueno, fue increíble, ¿no? Ese primer campeonato, Fran, fuimos la mejor defensa, el mejor ataque, tuvimos al campeón de goleo. No fuimos líderes porque Jaguares hizo un torneazo, nos ganó por un punto, y la liguilla fue muy tensa porque estaba ya la sensación de que podíamos, ¿no? Y que ya aparte la gente lo necesitaba. Eran 13 años de que Pumas no era campeón. Y la liguilla, tío, en cuartos fue Atlas. Creo que los 2 partidos jugamos muy bien. Después Cruz Azul nos costó muchísimo. El primer partido fue un 0-0 en el Azul, donde la verdad es que Bernal tiene un partidazo. Después ganamos 3-2 en CU, y bueno, la final dramática con Chivas, que al final lo pudimos culminar, ¿no? Pero sin duda ese primer semestre del 2004 fue muy especial para nosotros, porque rompimos con esa sequía de 13 años y porque habíamos culminado un gran esfuerzo de un proceso que había empezado, como te digo, muy unos 2 o 3 años atrás. Tú como capitán, además de un hombre de confianza para Hugo Sánchez, y por supuesto, un poquito ya para cerrar el tema de esa final contra Chivas, qué calientita se puso, ¿no? Previo a que llegara la final, o sea, Ailton, el señor Jorge Vergara, en paz descanse, estuvo tremenda. Sí, fíjate que la rivalidad dentro del campo era muy buena, pero muy respetuosa. La verdad es que creo que como planteles nos llevábamos, o sea, no que éramos amigos todos, ¿no? Pero nos respetábamos mucho, tanto Chivas como Pumas, ¿no? De esas generaciones. Pero sí, ¿no? No me acuerdo si fue ese torneo o el anterior, fue cuando Vergara empezó con los desplegados, ¿no? Y precisamente empezó con nosotros después de que nos ganaron 2-0 en el Estadio Jalisco, cuando Chivas todavía jugaba ahí. Y pues, no cayó muy bien, ¿no? En el seno del equipo, ¿no? En lo personal, pues a mí me dio una burla, ¿no? Porque si ya ganaste, pues ten un poco de clase, ¿no? Esa era mi percepción. Hubo gente como Ailton que es más pícaro y se enganchó durísimo, ya sabemos las playeras que terminó haciendo y todo. Pero eso avivó mucho una rivalidad que deportivamente era buena, pero que a partir de eso empezó a crecer y muy rápido se dio la final, ¿no? Y sí, la final fue dramática, ¿no? Con todo lo que mencionas, con una decisión arbitral pues muy mala, ¿no? En el partido de ida, en un penal que no era penal, que termina cobrándolo muy bien Ramón Morales, y en lugar de traernos una ventaja del Estadio Jalisco a CU, pues nos venimos empatados. El partido de vuelta, Fran, tensísimo, ¿no? O sea, nosotros nos levantamos ese día a las 7 de la mañana, prendemos la tele y vemos que el Estadio Olímpico está lleno a esa hora. De una locura, ¿no? La gente estaba muy metida con nosotros. Sabíamos que era el momento, y el partido, si lo recuerdas, fue poco atractivo, ¿no? O sea, pocas oportunidades de gol, muy cerrado. Tal vez lo más representativo del juego en sí es la última jugada en el tiempo extra, donde Rafa Medina tiene la posibilidad de hacer el gol en el último minuto. O sea, si Sergio no se encuentra con esa pelota, tal vez no hubiera habido esta serie de penales. Y bueno, después los penales, ¿no? Muy especial porque Osvaldo, gran portero, en ese torneo creo que le habían tirado 7 penales, una cosa así, había atajado 5. O sea, él como era el capitán del equipo y yo también en el volado, él le irradiaba muchísima confianza de que llegamos a los penales, esto es mío, ¿no? Y nosotros estábamos convencidos, ¿no? Los 5 que tiramos ese día penal,
nos veíamos a la cara y dijimos, lo vamos a meter y afortunadamente así fue para levantar ese primer título del 2004. Llega ese primer campeonato y cómo mantenerse enfocados al 100%, evidentemente súper motivados, pero es muy difícil, ¿no? Tener constancia, sobre todo en el fútbol mexicano, de un torneo a otro. Y llega esa final contra Rayados de Monterrey, que también pues ya registra la época dorada con el bicampeonato. El segundo semestre del año empezó muy bien, Fran, o sea, somos campeón de campeones, le ganamos a Pachuca. Después vamos a jugar al Bernabéu, ¿no? Pues evidentemente, siendo nuestro entrenador, fue el vínculo para que nos invitaran a jugar ese torneo de tanto prestigio, o ese trofeo de tanto prestigio. Y bueno, terminamos inclusive ganando, lo que fue algo muy especial para todos. ¿Qué se siente ganar en el Santiago Bernabéu? ¿Cómo fue eso? Fue increíble, Fran. O sea, desde que nos dijo Hugo que íbamos a ir a jugar, todos primero no la creíamos. Y después dijimos, bueno, pues si es Hugo y es Real Madrid, pues algún vínculo tiene que haber y por supuesto que vamos a ir. Y Hugo mentalmente nos preparó, ¿no? Dijo, vamos a ir a competir, no vamos a ir de paseo, no vamos a ir por fotos, no vamos a ir por autógrafos, nada. O sea, vamos a ir a competir y a tratar de ganarles, ¿no? Y trabajamos una preparación muy buena futbolística y mental para ese partido, ¿no? Y el partido en sí fue, o sea, los primeros 15 minutos... bueno, en general la semana fue padrísima, ¿no? Entrenamos en Las Rosas, donde entrena la selección española. Hugo nos había preparado, muchos llevamos a nuestras familias. Lunes, viajamos un domingo, llegamos el lunes. Lunes, martes y miércoles, aparte de entrenar, nos llevaba a conocer el Palacio Real y el Museo del Prado y la Puerta de Alcalá. Y luego en la noche nos llevó a ver un partido de Champions del Madrid, nos llevó a ver un partido de Copa del Rey de Atlético. Y ya el partido fue el sábado, a partir del jueves, concentrados de lleno en el juego, ¿no? Del partido te puedo decir que los primeros 15 minutos nos costaron. La cancha del Bernabéu era muy chiquita, no sé cómo haya quedado ahorita después de la remodelación, pero era chiquito el pasto, muy rápido. En Europa mojan la cancha 2 minutos antes del partido y el balón era mucho más ligero, ¿no? Comparado con el que jugábamos en México. Entonces, los primeros 15 minutos nos costó adaptarnos al balón, a la cancha. Sabíamos que los primeros 15 minutos nos lo había hecho Hugo, eran clave, ¿no? Para no recibir gol y para ir adquiriendo confianza, ¿no? Y empezó a avanzar el partido y empezamos a mantener el 0-0 y terminó el primer tiempo 0-0 y entonces envalentonados en el medio tiempo Hugo así de no, y vamos a ganar y ustedes son futbolistas igual que ellos y no son la otra cosa, o sea, no son otra cosa del mundo, no sé, palabras muy específicas que siempre tiene Hugo, muy claras y que sabe cuándo decirlas. Y bueno, en el segundo tiempo ganamos el partido, ¿no? No nada más es la definición increíble que hace Isra, sino la jugada en sí. Antes de que Isra haga el gol, tocamos la pelota como 15 veces entre nosotros, supimos mantener el marcador y la verdad es que haber ganado en el Bernabéu fue algo que nos dejó marcados, ¿no? A todos los que estuvimos ahí, a la afición de Pumas, al fútbol mexicano, fue especial, sin duda. Yo me atrevo a decir que es de los momentos más importantes, sin duda, en la historia a nivel de clubes del fútbol mexicano. O sea, ganarle al Real Madrid en su casa, con todas estas estrellas que tenían en su momento en la Casa Blanca, me imagino que fue espectacular. Y cómo se vivió aquí en México, una locura con los aficionados de Pumas y también la afición en general del fútbol mexicano. Y bueno, sigue la constancia, siguen jugando bien y llega a esa gran final contra ya Rayados de Monterrey. Sí, no, pero te iba a decir, ¿no? Digo, salió lo del Bernabéu, pero el segundo torneo no fue tan fácil. Porque empezamos en la liga con 2 triunfos. Después vamos a jugar, o sea, empieza la liga antes de viajar a España, ¿no? Y cuando regresamos perdemos 5 partidos seguidos. 5 partidos seguidos, no sé, tal vez nos volamos, tal vez físicamente no estábamos al 100, ¿no? Platicamos fuerte entre todos en el vestidor, ¿no? De que si queríamos hacer historia teníamos que corregir el rumbo. Nos dijimos muchas cosas dentro del vestidor, nos hablamos de frente todos. Venía un partido casualmente contra el América en el Azteca y era un partido que si no ganábamos era casi renunciar a la posibilidad de calificar, deja tú ya de pelear el bicampeonato, de calificar, ¿no? El equipo ganó 3-0 en un gran juego y de ahí empezamos hacia arriba. Hay que decirlo, tuvimos suerte porque el esquema del campeonato en ese momento era por grupos y entonces pasaban el primero y el segundo de cada grupo y los 2 mejores terceros lugares y tuvimos la fortuna de que nuestro grupo fue de los más flojos. Nosotros calificamos en segundo lugar del grupo, pero si hubiera sido por tabla no hubiéramos calificado porque éramos 9º, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final de cuentas se corrigió el rumbo a tiempo, calificamos como 9º y la liguilla, la verdad, Fran, ya la manejamos de una manera mucho más madura, ya sabíamos a lo que íbamos, no perdimos un solo partido y ya vino esa final contra Rayados que el primer tiempo en CU sobre todo
La verdad es que Rayados jugó mucho mejor que nosotros, nos iba ganando 1-0. En el segundo tiempo en CU corregimos y le dimos la vuelta 2-1. Y la verdad es que en Monterrey los 90 minutos fuimos muy ordenados, muy consistentes. Mi compadre se equivocó y metió ahí el golazo. Y bueno, ahí se fraguó el bicampeonato, que era lo que siempre para lo cual nos trabajó Hugo, no nada más futbolísticamente, sino también mentalmente. Al inicio de la plática mencionabas Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Qué tanto pierde el fútbol mexicano en estos momentos en el no estar participando en estas competencias? Tú que lo viviste jugando en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿qué tanto aportaba para el fútbol mexicano? Yo creo que se pierde esencialmente en dos cosas, Fran. La primera, en la competencia. Era complicado, sí, viajes larguísimos, ¿no? A veces ibas haciendo escalas y entonces todavía se retrasaban más porque a veces no había vuelos directos a las ciudades donde te tocaba jugar. Pero llegar a climas adversos, arbitrajes complicados, te hacían madurar, te hacían crecer futbolísticamente, porque aparte enfrentabas a equipos de los cuales salían figuras que se iban a ir a Europa y que iban a trascender muy rápido y de muy buena manera. Entonces creo que en el tema de competencia el fútbol mexicano creció muchísimo cuando tenía tanto la Sudamericana como la Libertadores, con tragos amargos de algunos robos arbitrales muy claros, pero bueno, no era parte de la situación. Y la otra en la visión del futbolista mexicano. O sea, muchos de los jugadores mexicanos que fueron exportados eran vistos o en la selección o en las copas en Sudamérica, ¿no? O sea, muchos jugadores que se fueron al viejo continente a jugar, que fueron contratados por algún equipo en Europa, era porque habían hecho una Copa Libertadores, que es el torneo dicho por scoutings de Europa, es el torneo que ellos ven. O sea, ven todo a nivel de selección, pero a nivel de clubes ven la Copa América, ¿no? Entonces, yo creo que son los dos temas, ¿no? que México ha perdido al no jugar estos torneos. Sí, es una pena, ojalá que se pueda regresar, aunque se ve complicado. Y bueno, sales de los Pumas, Joaquín, jugaste con los Rayos del Necaxa, con los Gallos Blancos del Querétaro, pero me gustaría centrarme con Cruz Azul. ¿Cómo es llegar a Cruz Azul después de estar tan identificado con el conjunto de los Pumas? ¿Cómo fue esa etapa, que también fueron buenos momentos, y el regresar a Ciudad Universitaria vistiendo los colores de la máquina? Pues mira, la verdad es que la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Fue una etapa que disfruté, que me costó, sí. Como bien dices, yo estaba en Necaxa, ¿no? En ese momento. Hubo unos reajustes en los Rayos, ¿no? Justino Compeán, que era el presidente del equipo, se va como presidente de la federación. Entonces hay un cambio de presidente, los convenios que se habían apalabrado se rehicieron y entonces a mí ya no me renovaron. Entonces quedé como jugador libre, entre comillas. Acuérdate que en esa época había draft y todo. Y la importancia de la Copa Libertadores, ¿no? Me habla el profesor Marcarián con Yayo de la Torre, que era el director deportivo de Cruz Azul en ese momento, y me dice: no, Joaquín, pues queremos que vengas a Cruz Azul. Eso me lo dice el Yayo, ¿no? No vienes como jugador titular, vienes a pelear un puesto. Queremos que tu experiencia le ayude al Cata Domínguez, imagínate, ¿no? Hace ya un ratote, claro. A Alejandro Castro, chavos que van saliendo, que vayan creciendo, arropados por gente de experiencia. Y en eso entra el profesor Marcarián y me dice, y siempre habla usted, el profesor, ¿no? Oiga, Joaquín, bienvenido, si le interesa lo recibo con muchísimo gusto. Y bueno, lo vi jugar la Copa Libertadores con Necaxa, ¿no? Porque jugamos en los 2 años que estuve jugamos una Libertadores, y me gustó mucho lo que vi y creo que nos puede aportar. Dije que sí, ¿no? Sabía la institución que llegaba. De entrada no fue fácil primero, Fran, porque llegué y en el diagnóstico médico me diagnosticaron un tumor en la parte superior del muslo, que se tenía que extirpar. Gracias a Dios el tumor fue benigno, pero yo no pude hacer al principio de la pretemporada con el equipo, sino le empecé un poco más tarde. Y entonces yo soy elegible a salir a la banca hasta la fecha 5 de ese primer torneo que estoy con Cruz Azul, ¿no? Si no mal recuerdo era Tigres. Salgo a la banca con Tigres y ahí empieza ya mi etapa como futbolista de la máquina. Fue difícil, ¿no? El aficionado de Cruz Azul, y lo entendí siempre, pues, o sea, decía, ¿cómo? O sea, pues, la entidad que tiene Joaquín con Pumas es muy grande, pero yo quería cambiar eso, evidentemente, con mi actitud y con mis actuaciones dentro del terreno de juego, ¿no? Y en el momento en el que el profesor Marcarián me dio la oportunidad, no la solté, ¿no? Me volví titular constante y dejé todo en la cancha, como siempre lo traté de hacer en mi carrera, y creo que al final la afición de Cruz Azul lo valoró. Estuve 2 años que te digo, los disfruté muchísimo.
una pena que no hayamos sido ese grupo de jugadores que éramos como una familia, ese grupo que le diera a la afición un título. Perdimos 2 finales, nos quedamos cerca en las 2, pero la verdad es que creo que fue un Cruz Azul que jugaba muy bien, que entregaba todo en la cancha, y en lo personal, como te digo, muy agradecido porque disfruté muchísimo esa etapa. Sí, muy buena etapa ahí con Cruz Azul, como bien mencionas, de la mano del profesor Marcarián, gran entrenador que creo que no se le hizo justicia con un campeonato, se quedaron muy cerca aquí con el conjunto cementero. Termina, evidentemente ya platicamos de los equipos donde participaste, una carrera brillante como futbolista, Joaquín, pero después viene también una etapa como directivo, y recuerdo mucho la etapa con Gallos Blancos del Querétaro. ¿Cómo fue este paso hacia los Gallos Blancos del Querétaro y cómo consideras que se vivió en una época donde te tocan los últimos 6 meses de Ronaldinho? Sí. A ver, me retiro, ¿no? En 2010 juego mi último partido, en 2011 anuncio mi retiro. Todavía intenté ver si me podía involucrar en algún proyecto para cerrar mi carrera, ¿no? Estuve cerca, ¿no? de algún contrato con Xolos y con Puebla, al final ya no se cerraron. Y entonces en 2011 anuncio el final de mi carrera. Creo que las señales habían sido muy claras y tenía 33 años, ¿no? Tampoco quería alargar muchísimo con mi carrera, quería pensar seguir hasta los 35, pero bueno, por algo pasan las cosas. Entonces, pues yo apenas iba iniciando mi carrera con mi curso de director técnico, ¿no? Que no lo descarto, no lo he ejercido porque me gusta más la gestión deportiva y ahorita vamos a ello. Y cuando me retiro, pues me quedo con la idea de me tengo que preparar. El futbolista a veces de primera división, el futbolista profesional cree que con el hecho de haber jugado ya sabe todo, y no es cierto. O sea, tienes que prepararte, aprendes muchas cosas en la cancha, sí, pero tienes que seguirte preparando y actualizarte en otras cosas que demanda el fútbol ya cuando no lo juegas, ¿no? Entonces yo hago, en el Inter me invitan a trabajar a TDN, ¿no? Me invita Jorge Sánchez, ¿no? Que aparte lo conocía desde chico, fue mi entrenador en Pumitas, imagínate. Y me dice, capitán, vente al Superestadio, ¿no? Y hablamos de fútbol, te la vas a pasar bien, es un ambiente relajado en el programa. Y como que al principio fui medio renuente, ¿no? Y le dije, dame chance, está muy reciente mi retiro, es un luto. La verdad es que después de 14 años de levantarte todos los días para ir a entrenar, un día te levantas y dices, ¿para dónde voy, no? Y le dije, dame 2 meses, ¿no? Y vemos, no, hombre, la semana le estaba hablando, me estaba picando los ojos y dije, a ver, ¿de qué se trata? Me invita, les gusta, ¿no? Hago mi curso de diplomado para ser locutor A, que tú has de saber de eso, para poder hablar en radio y televisión. Y empiezo mi etapa en los medios y a la par termino mi curso de director técnico y hago un máster en administración y negocios de fútbol internacional. Siempre me visualicé, Fran, desde la cancha como más hacia la gestión deportiva, no tanto me visualicé como entrenador, ¿no? No lo descarto. Estoy preparado, pero me visualicé siempre más en la dirección deportiva. Y estoy durante 3 años para ser exactos, en los medios, en Televisa y en TDN. Y un día me habla Arturo Villanueva, ¿no? El Calaco, y me dice, oye, Joaquín, pues voy a ser el presidente operativo de los Gallos Blancos de Querétaro y quiero que tú seas mi director deportivo. Nos sentamos en un café, me platicó el proyecto y en 20 minutos le dije, sí, va. Fue más difícil convencer a mi mujer de regresar a Querétaro que él me convenciera a mí, porque me encantó el proyecto, ¿no? Entonces él lo arranca y yo me incorporo, como bien dice, a los 6 meses, ¿no? Él se encarga de traer a Ronaldinho, yo ahí no tuve nada que ver, pero después sí tuve la oportunidad de trabajar con él 6 meses y estuve en el proyecto 3 años justos, donde creo que la base del proyecto era trabajar con las fuerzas básicas, algo que conocía muy bien, porque al final de cuentas así había trabajado Pumas muchísimos años. Entonces nuestra base era generar nuestros propios futbolistas, era generar nuestros propios entrenadores, que teníamos a Jaime Lozano, al Piti Altamirano, Arturo Ortega, que hoy está dirigiendo el Guadalajara. Muchos de nuestros entrenadores también han trascendido, y muchos de los jugadores de nuestras fuerzas básicas pues incluso han llegado a selección, ¿no? Luis Romo, Cortizo, Orbelín. Y a la par de ir nuestros jugadores, ir contratando algunos jugadores de experiencia que aportaran y que cobijaran a estos jóvenes, ¿no? Llegó Ciña, llegó Tito Villa, tenemos por ahí a Daniliño, llegó Ronaldinho, evidentemente. Ya después llegó Irán Mier, llegó Javier Güemes. Y bueno, ¿no? Nuestro plan era, en nuestro proyecto, tratar de ser campeones a los 3 años de que iniciamos, ¿no? Primero llegamos a una final mucho antes, ¿no? O sea, llegué y lo primero que vi es llegar a la final con Santos. Desafortunadamente la perdimos.
y el equipo es constante en liguillas, juega bien al fútbol y viene ese torneo de Copa de 2016 donde pues se levanta el primer trofeo en primera división del club en su historia. Muy especial contra el Guadalajara en el Corregidora, en penales, dramático también, un partido muy poco vistoso, pero bueno, luego así son las finales y terminamos ganando en penales. Y todavía 6 meses después le ganamos la Supercopa al América, ¿no? Esa que se juega en Los Ángeles. Y bueno, 2-3 meses después pues nos dan las gracias. Yo creo que el proyecto podía haber crecido todavía un poquito más, pero el fútbol es así. Lo que sí te puedo decir que, bueno, sin duda es la mejor etapa en la historia, ¿no? del Club Querétaro y jugamos un papel muy importante como grupo de trabajo, O sea, éramos un grupo de trabajo todas las áreas, estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo y afortunadamente los resultados ahí se dieron. Y seguramente ahorita los aficionados de Querétaro que nos están viendo se llenan de emoción de recordar esa época dorada de los Gallos Blancos y ver lamentablemente en lo que se ha convertido en los últimos años, ¿no? Que parece un equipo a la deriva. Pero bueno, para cerrar un poco ese tema, ¿alguna anécdota que nos puedas platicar que hayas tenido con Ronaldinho? ¿Por qué me centro también un poco en eso? Porque pues, es un futbolista de los mejores de la historia, ¿no? Y que haya vivido esa etapa en Querétaro. Sí, yo creo que sin duda la anécdota más representativa de nuestra gestión con Rona, que es un gran tipo, ¿no? O sea, la verdad es que es como un niñote, disfrutaba muchísimo jugar fútbol y tal vez al final ya no le gustaba tanto entrenar, pero se adaptó rápido a nuestro proyecto y en ese torneo que íbamos a la final fue muy importante, hizo goles, puso asistencias. La gente cree que vino solo por el tema mediático, que es real, nos ayudó muchísimo, pero deja de lado un poco lo que nos aportó en la cancha ese torneo que llegamos a la final. Y si tú ves esos números, en minutos jugados, en asistencias, en goles, la verdad es que nos ayudó, ¿no? Y evidentemente lo que toda la gente recuerda pues, fue el día que se fue del estadio, ¿no? El día estamos jugando la semifinal en Pachuca, nos expulsan a Ricardo Osorio en el minuto 43. Víctor Vucetich tiene que hacer una modificación rápida porque aparte íbamos perdiendo 2-0 el partido. Y en ese momento saca a Ronaldinho de la cancha y termina el primer tiempo, ¿no? En mi gestión, nunca en la vida me metía yo en temas en medio tiempo. Siempre dejaba al director técnico que fuera, que me tocó trabajar con Nacho, con Víctor y con Jimmy. Nunca me involucré en el tema de quién juega, quién no juega. Siempre fui muy respetuoso de su trabajo. Evidentemente en el medio tiempo no bajaba. Los cambios que se hacían era responsabilidad de ellos. Después ya los platicaba, los debatía cuando era el momento adecuado, ¿no? Entonces estábamos en el palco de visitantes y estábamos, justo me acuerdo perfecto, estábamos viendo la tele que nos ponen ahí en el estado de Pachuca y estábamos viendo justo el resumen y de repente André Marín, que en paz descanse, corta el resumen y ya sabes, exclusiva. Ronaldinho se está yendo del estadio. Y nos volteamos a ver Arturo y yo, el calaco, y yo decía, ¿cómo? Y pasan la imagen. Entonces en ese momento pues tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y la decisión que tomamos en ese momento fue, nos quedamos con el equipo, o sea, lo más importante hoy es el equipo, entonces nos quedamos a ver el segundo tiempo, deseando que las cosas salgan muy bien. Salieron bien, ya nos metieron otro gol y después le pudimos dar la vuelta en el Corregidora en esa semifinal. Y Arturo y yo decidimos que terminando el partido, pues vemos cómo resolvíamos el tema, con el riesgo de que igual Ronaldinho se fuera directo al aeropuerto y llegara un avión a no sé dónde, ¿no? Que podía, o sea, no sabíamos qué pasaba en la mente, ¿no? Entonces termina el partido, evidentemente estaba saturado de medios, ¿no? En la salida del vestidor de nosotros. La verdad es que de manera respetuosa le dijimos a los medios, no podemos decir nada porque salimos volados Arturo y yo y marcándole sobre todo al hermano, ¿no? A Roberto, ¿no? Y no nos contestaba y entonces el Arturo nos dijo, no, pues seguramente se fueron al aeropuerto, estaban muy molestos y de repente nos contesta, ¿no? El hermano, muy molesto, ¿no? Por lo que pasó y me dice, ¿no? Porque Arturo iba manejando y yo iba hablándole, dice, estamos llegando a Querétaro pero mañana nos vamos a Brasil. Y entonces nosotros ahí íbamos rumbo a México de Pachuca y nos dimos vuelta, ¿no? Y nos fuimos a Querétaro. Llegamos tardísimo, pues el partido terminó a las 11 de la noche, imagínate, directo a casa de Ronaldinho, ¿no? Y entonces llegamos a negociar, ¿no? O sea, llegamos a ver, no, es que lo que me hizo Víctor no se vale, no es justo para mi trayectoria y mi carrera. Entonces lo entendimos nosotros, le hicimos ver lo importante que era para el equipo que se quedara hasta el final.
Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pues fue momentos muy tensos. Terminamos como hasta las 5 de la mañana, donde terminamos llegando a un acuerdo que se quedaba con el equipo, que entendió lo importante que era, pues, que estuviera hasta el final. Y después lo que ya no logramos fue convencerlo de que siguiera. Él tenía otro año más de contrato, y dijo, vamos a ser campeones, Joaquín, vamos a ser campeones, Arturo, pero terminando el torneo me voy. Y así fue, ¿no? Y tan amigos como siempre, he hablado de manera directa, pero ya te imaginarás la tensión que vivimos cuando vimos que se salía del estadio, ¿no? Una anécdota súper tensa, después de ese partido en Pachuca. Y Joaquín, platícanos un poco ahorita tu etapa como analista deportivo ahí en Claro Sports, y también tienes otros proyectos. Sí, terminando la etapa de Gallos en 2017, un buen amigo, ¿no? Que en ese momento dirigía el tema de deportes de Claro Sports, Oscar Clériga, me marca y me dice, vente a trabajar, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, pues yo vivo en Querétaro, hoy tienes tu casa, ¿no? Desde que terminó mi gestión como directivo, platicado con mi familia, nos quedamos a vivir en Querétaro, vivimos muy, muy contentos allá. Y entonces, pues yo negocio con él, ¿no? Le digo, ya ver, pero yo no me quiero mover de Querétaro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos cuadrar, pues trabajar, que yo trabaje con la gente de Claro, pero que no mueva mi lugar de residencia, ¿no? Y llegamos a un acuerdo que sigue vigente hasta la fecha, ¿no? O sea, yo todos los miércoles vengo a la Ciudad de México, participo en algunos programas de Claro Sports. En ese momento pre-pandemia yo participaba en 2 programas presenciales, o tenía que estar en el estudio, grababa algunas cápsulas, algunos comentarios, y esa era mi participación, ¿no? Y después viene la pandemia, pues modifica todo, como sabes, ¿no? Cosas que siguen a la fecha, ¿no? Y hoy en Claro Sports sigo viniendo los miércoles, ¿no? A México, pero muchos de mis participaciones en los programas o en los comentarios del fútbol y todo eso, pues los hago ya desde casa, donde tengo un espacio ya aclimatado como mi estudio, ¿no? Vivo feliz, 7 años llevo ya con Claro Sports. La verdad es que me han tratado de maravilla, ha habido cambios en la estructura y todo eso, pero conmigo siempre se han portado de maravilla. Y el otro proyecto que tengo que surgió en Querétaro, que es muy padre, es un proyecto que se llama Seicor, Alto Rendimiento Deportivo. Seicor es el nombre de una empresa exportadora de jitomates hacia Estados Unidos. Es una empresa que está en Colón, como a 45 minutos de la capital. Y evidentemente la base del negocio es la exportación de jitomates, pero los dueños, que son muy futboleros, primero, bueno, hicieron una universidad para que ahí los alumnos vivieran, estudiaran, comieran, hicieran sus prácticas, y de ahí inclusive hay un fondo de becas para que cuando salgan pues ya tengan trabajo, ¿no? 2 carreras, ingeniería agrónoma y cultivo controlado, que es el manejo de invernaderos. No hay otras carreras, ¿no? Todo está enfocado al tema agrónomo, ¿no? Y después se les ocurre hacer una preparatoria de alto rendimiento, ahí es donde entro yo, ¿no? Me contratan a mí para ser el director deportivo del proyecto. ¿En qué consiste? Hoy ya el proyecto está funcionando al 100, tenemos 66 alumnos, de los cuales el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Tenemos 2 equipos varoniles y 1 femenil. El mayor varonil y el femenil participan en la liga de tercera división profesional. Ya hay liga también femenil, entonces los 2 equipos juegan en tercera división. Y el otro equipo varonil participa en un par de torneos estudiantiles en la región, que funciona como nuestras fuerzas básicas, ¿no? Como nuestro semillero. Y lo padre del proyecto es eso, que también los chavos ahí viven, ahí comen, ahí estudian la preparatoria, ahí tenemos las instalaciones para entrenar, ahí mismo juegan. Concentrados en eso. O sea, si lo quieres ver fríamente, es un internado. Pero la verdad es que se le generan muchísimas actividades alrededor de la escuela y del fútbol a los muchachos. Y es un proyecto que ya lleva 4 años, ya salió nuestra primera generación y muchos de ellos han continuado su carrera. Tenemos un muchacho en Chivas, en la Sub-19, le está yendo muy bien. Tenemos a 3 muchachos en Gallos Blancos, tenemos a 4 que siguen su proceso en Mineros de Zacatecas, porque tenemos un convenio deportivo con ellos. Nosotros nos llamamos Mineros Querétaro. Y la verdad es que es un proyectazo, ¿no? Llevo casi 5 años ya en el proyecto, en junio cumplo 5 años. El primer año fue darle estructura, hacer reglamentos, estatutos, y después ya arrancamos, ya salió nuestra primera generación, y este año 2025 en junio sale nuestra segunda generación. Enhorabuena de estos proyectos, Joaquín, y que sigan los éxitos, y aquí le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, en Nación Deportes. Claro. Joaquín, ya para cerrar, que se ilusione a futuro la afición de Pumas, de Cruz Azul. Dejaste muy buena huella en Necaxa, Querétaro.
en un posible regreso a alguna dirección deportiva de parte de Joaquín Beltrán. Me encantaría, Fran. No, me he seguido preparando, pues digo, sigo vigente. La verdad es que en el tema de gestión deportiva, tanto cuando fue con Gallos y ahora que es con Mineros Querétaro, aunque son ligas distintas, una es la Liga MX, la otra es la Liga TDP, el vínculo es con la federación, entonces sigo vigente, sigo actualizado, los procesos, papeleos, etcétera, son muy parecidos. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Me encantaría. Inclusive en algún momento hubo por ahí algún acercamiento con Pumas, no se cuadró, ¿no? La posibilidad de regresar, pero vaya, ¿no? Si el proyecto está bien estructurado, si creen que yo puedo ayudar y me convence, yo puestísimo. Y no nada más con Pumas, digo, ya lo hice con Gallos de Querétaro, si es algún proyecto interesante del fútbol mexicano, lo analizamos y estamos puestos. Buenísimo, pues que sigan los éxitos, Joaquín. Aquí tienes tu casa en Nación Deportes para cuando quieras venir, siempre es un gusto platicar contigo de fútbol. Pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, la verdad es que tienen unas instalaciones padrísimas, les agradezco infinitamente que me hayan invitado y además la plática estuvo muy a gusto, Fran, así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a ti, ya lo saben, aquí en Nación Deportes, las mejores entrevistas, nos vemos a la próxima.